Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Marcos 12 y luego vamos a Hebreos 11. Estamos en una serie que es una serie de fe. Y en el día de hoy no sabía qué título ponerle al mensaje. Sé que tengo una palabra de Dios. Quiero ponerle fe para vivir en el reino. A ver, dígalo conmigo, fe para vivir en el reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una esfera espiritual en la cual se supone que todo creyente nacido de nuevo debe vivir hoy en día. Es triste ver que muchos cristianos no viven en esa esfera. Cuando uno mira sus vidas, no están disfrutando de esa esfera. Y no disfrutan de esa esfera porque son cristianos nominales, de nombre, o son cristianos que quizás no son solamente de nombre, quizás practican cosas cristianas, pero en su corazón ellos están lejos de Dios. Y esa ha sido la historia del pueblo de Dios por todo el tiempo. Pero hoy, a través de este mensaje, necesitamos retomar nuestra jornada espiritual y a través de eso ver cómo cada área de nuestra vida es bendecida por Dios según Él lo ha prometido. Amén. Entonces leemos. En el libro de Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, léalo en voz alta, y amarás, no los oigo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Paremos ahí, eso está tremendo. ¿Cómo lo debemos amar? Con todo mi corazón, diga, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Este es el principal mandamiento. La pregunta es, si es el principal, ¿lo estamos cumpliendo? Podríamos hacer muchas otras cosas, pero si no estamos cumpliendo este mandamiento, todo lo demás que hagamos no sirve de nada. Luego el Señor Jesús también dijo que el segundo mandamiento es semejante y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero uno nunca podrá amar al prójimo de esa manera a no ser que esté cumpliendo el primer mandamiento, el principal. Luego el versículo 33 dice, y el amarle con todo el corazón, léalo, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. En un evangelio paralelo donde Jesús está contestando a la pregunta de cuál es el mandamiento principal, Él dijo que la ley y los profetas se cumple con estos dos mandamientos. ¿Qué se cumple allí? Resulta que en el Antiguo Testamento había unas leyes ceremoniales y leyes morales y éticas. Algunas personas quieren seguir practicando las leyes ceremoniales, pero Jesús me dijo que si yo amo a Dios de esta manera, con todo mi ser, y amo al prójimo, con eso ya cumplí la ley. Puedo cumplir, hacer actos ceremoniales sin amar, no hice nada. Amén. Ahora vamos a la segunda escritura que le dije que quería leer. Con eso de una vez usted queda lleno de escrituras. Porque la fe viene por el oír y el oír por la
palabra de Dios. Estoy seguro que muchas personas en este momento, solo al oír la palabra Dios ya les está hablando, sin que yo esté predicando, solo oyendo la palabra, porque esa debe ser la dinámica del cristiano. De hecho, yo debería aquí pararme los domingos y solo leerle escrituras y bajo la presencia de Dios no predicarle, solo leerle escrituras y usted salir. Pero cuando estamos así separados de Dios necesitamos a alguien que nos explique. En Hebreos 11 encontramos la definición de la fe. Definición de la fe. Pero la definición no es el versículo 1. En el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa no es la definición que hay en la Biblia de la fe, o no es la única. Eso es solamente una introducción a la definición de fe. La definición de fe es todo el capítulo 11. Míreme acá, porque si se va a llevar algo de esta parte, llévese esta. La definición de fe no es el versículo 1, la definición de fe es todo el capítulo, porque fe es lo que uno hace. Dile a tu vecino, fe es lo que uno hace. Mira, hay gente que hablan que tienen fe, pero no hacen nada. Y cuando tú miras el capítulo 11, dice, por la fe Abel ofreció, eso es un hacer. Por la fe Enoc caminó, eso es un hacer. Por la fe Noé hizo un arca, todo eso es hacer. Por la fe Abraham salió. Por la fe Abraham ofreció a su hijo, todo es hacer. Y por ahí sigue. Entonces fe es lo que uno hace. Entonces quiero leerle dos versículos. El 4 dice, lea conmigo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y ahora veamos el siguiente, que es Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Puede sentarse. Fe para vivir en el reino. Primero que todo, ya le he introducido un poco lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera espiritual que comenzamos a disfrutar desde el momento en que somos salvos. Jesucristo vino a establecer su reino. Sin embargo, personas del Antiguo Testamento experimentaron el reino antes de que Cristo viniera, porque ellos fueron gente de fe, que hicieron conforme Dios les indicaba que hicieran, le creyeron a Dios, y por eso ellos son puestos aquí en este capítulo 11 del libro de Hebreos como, vamos a llamarlo, héroes de la fe. Pero los héroes de la fe hoy en día tienen que estar sentados en las bancas de las iglesias, porque es gente que están haciendo lo que tienen que hacer para agradar a Dios y para cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Dios a través de Jesús trajo salvación, y la salvación es ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Cuántos ya están en el reino de Dios? Pero la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos vivir en esa dimensión del reino? Póngame atención, porque tengo muchísimas escrituras, pero se las voy a parafrasear. Algunas sí las vamos a poner, otras se las voy a leer. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de ustedes. Ojo, porque dice ahí, entre ustedes está, pero el original dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Cuántos tienen a Cristo adentro? ¿En cuánto se manifiesta Cristo a través de la persona del Espíritu Santo? Entonces, si eso es una realidad, el reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. Y el reino de Dios es lo que Dios hace en ti, lo que Dios hace en tu interior, que luego se manifiesta en tu manera de vivir o en tus obras. Ese es el reino de Dios. Y para esto
Tendríamos que dar muchísima enseñanza, pero como usted es una persona familiar con la Biblia, usted tiene que leer todas las escrituras donde Jesucristo dijo: el Padre y yo vendremos y haremos morada. Y luego dice: cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo, Él vendrá y Él morará en ustedes. Estará dentro de ustedes. Así es de que el Dios único, el Dios que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están dentro de cada persona que abrió su corazón para recibir el amor y la salvación del Señor por su gracia. Y si Él está dentro de usted está el reino de Dios. El asunto es que los cristianos viven y aún oran como si Dios estuviera lejos. Estoy hablando de cristianos. Una persona en quien Cristo no ha venido a morar, una persona que no es salva, pues sí, ore como que Dios está lejos, porque sí está lejos de Él, no está dentro de Él. Pero un cristiano debería orar como que Dios está dentro de Él. Diga conmigo: la presencia de Dios está en mí. Dígalo fuerte: la presencia de Dios está en mí. Y si la presencia de Dios está dentro de ti tiene que estar el reino de Dios. ¿Qué es lo que causa que no vivamos de esa manera? Nuestra vida espiritual, porque le ponemos más atención a lo externo, le ponemos más atención a lo humano, a lo material, a lo terrenal, que a lo espiritual, y se nos olvida que Dios está dentro de nosotros. Y cuando estamos en problemas, entonces estamos gritando: Dios, ¿dónde estás? Y Él dice: pero si estoy aquí. Porque esa es la clase de relación que llevamos con Dios, como que es un Dios lejano. Pero para el hijo y la hija de Dios no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca. Entonces viene ahí una palabra maravillosa, de conmigo: presencia manifiesta de Dios. No es lo mismo la omnipresencia de Dios que la presencia manifiesta. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y Dios está en ti. Ojo, pero Dios no se va a manifestar sino en aquellos que de verdad están procurando una relación íntima con Él. Aquellos que están procurando una relación íntima con Él. Esta mañana, ¿cuántos de ustedes experimentaron la presencia de Dios? Eso debe ser una realidad tuya continuamente. Y si tú no la experimentaste, pues, por favor, hay algo que no está bien en tu cristianismo, en tu vida espiritual, o quizás no eras salvo, pero ahora eres salvo y la vas a experimentar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces Jesucristo dijo: el reino de Dios está dentro de ustedes y está entre ustedes. Es lo primero. Lo segundo que quiero decirle allí es lo que el Señor dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Dese cuenta la importancia del reino. Está dentro de nosotros, pero dice: hay que buscarlo. A ver, dile a tu vecino: hay que buscar el reino. Hay que procurar vivir, diga, en la dimensión del reino de Dios, en la esfera del reino de Dios, en esa esfera que es gobernada por los preceptos de Dios y no por los conceptos del mundo. Esa es la vida de Dios. Dice: mas buscad, procurad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, vivir como Dios quiere que vivamos. Y justicia ahí habla de dos cosas. Número uno, habla de que tú no eres una persona justa porque eres bueno. Tú eres justo porque Cristo te lavó con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Porque si tú crees que eres justo porque eres bueno, entonces dice la Biblia en Isaías que tu justicia es como un trapo de inmundicia. Porque uno solamente puede ser justo cuando reconoce que a pesar de ser bueno es un pecador, que necesita a Jesucristo, su sacrificio, su amor y su salvación. ¿Is this too much for Sunday? Yeah. ¿Por qué me sonríes así, Raúl? ¿Sí o no? ¿No? ¿Está bien esto para el domingo en la mañana? Claro, si venimos aquí, venimos a edificarnos bien. Y vamos a terminar el año bien con la palabra de Dios. Entonces, número uno, busca su justicia es: ok, yo necesito la justicia que Dios hizo para hacerme justo. Y número dos, es: yo voy a vivir por los principios de Dios para ser justo. ¿Y cómo voy a vivir? Diga conmigo: por la gracia de Dios. Tú no vives los principios, los preceptos de Dios tirándote los pelos y apretando los dientes, sino por la gracia de Dios, cuando tienes una comunión, una relación íntima con Él. Oh, te lo voy a repetir: cuando tienes una relación íntima con Él, no tienes que esforzarte en lo humano, sino que el mismo Dios derrama su gracia para que tú puedas vivir por su gracia en la justicia de Dios. Con eso después nos dicen: ay, mire, yo sí soy un cristiano buenísimo, justo. Porque siempre la gloria y la honra tienen que ser para Dios. ¿Vamos bien? Estoy en la introducción.
Amén. Ahora vaya conmigo, ahí sí le voy a decir que vaya al libro de Mateo capítulo 9. En el libro de Mateo capítulo 9 encontramos un momento en el cual el Señor recibe una pregunta acerca del ayuno. Vinieron los discípulos de Juan y le dijeron, y otros religiosos le dijeron al Señor Jesús, ¿cómo así que tus discípulos no ayunan? Mira, los fariseos y los religiosos ayunan tantas veces a la semana, los discípulos de Juan ayunamos tantas veces a la semana, y tú con tus discípulos yo veo que nunca ayunan. What's going on? Porque el ayuno era una disciplina que venía ordenada por Dios desde la antigüedad, para acercamiento a Dios, aunque el ayuno del Antiguo Testamento tenía una connotación única que ahora para nosotros es diferente. Y la respuesta de Jesús es, versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Diga conmigo, el esposo ya fue quitado. Estamos esperando su segunda venida y por eso hay que ayunar. Diga, por eso hay que ayunar. Y entonces viene algo tremendo. Yo quiero leer solamente el 17. Que él pone dos comparaciones de esto. Dice, no echan vino nuevo. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo te dije en el día de hoy que el reino de Dios está dentro de ti, pero si tú eres un odre viejo, tú te echas a perder y el reino de Dios sale de ti. Para que tú puedas de verdad ser un portador del reino de Dios dentro de ti, tienes que ser una persona renovada. Diga conmigo, renovado. Diga, cuando Cristo vino a mí, yo era un odre viejo, ajado, a punto de romperme. Pero cuando el Espíritu Santo me llena, cuando el Espíritu Santo me unge, no lo hice, me quedó, me unge, diga, entonces me renuevo y puedo ser un portador de la presencia de Dios, puedo ser un portador del reino de Dios. Y entonces de lo que hay dentro de mí puedo vivir, porque yo no puedo vivir algo que no está dentro de mí. Entonces hay gente que se esfuerzan por cumplir mandamientos, preceptos y todo eso, y todo es a la fuerza y se lo quieren imponer a la gente a la fuerza, pero este asunto no es un asunto de fuerza, ni de esfuerzo humano, ni de voluntad humana, es un asunto de poder divino, de gracia de Dios, de misericordia de Dios, de Espíritu Santo, de palabra viva. Eso es, y para eso necesitamos estar renovados. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir allí? Si de verdad queremos vivir en la esfera del reino, necesitamos ayunar. No, eso estuvo flojo porque ya me dieron a entender que muchos no van a ayunar. Para vivir en la esfera del reino de Dios hay que ayunar. Si quieres ser un odre renovado hay que ayunar. Eso fue lo que quiso decir Jesús. De lo contrario, cuando vienes aquí, recibes de Dios, sales enojado. Quizás lo dijo por mí. Seguro alguien le dijo algo. Y no vuelvo a la iglesia. Pero cuando alguien ha ayunado, recibe la palabra y nunca sale enojado con Dios, nunca sale enojado con el predicador, nunca sale molesto con la palabra, sale incómodo pero no sale enojado. Porque el cristiano no debe estar enojado. Eso salió bonito, eso está como la trova de anoche. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El que no vino se lo perdió. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces estamos en la introducción todavía, porque ahorita voy a entrar en unos puntos importantes. Leímos en esa escritura, entonces todo esto, diga conmigo, es por la fe. Diga, y la fe viene por el oír de la palabra. Anoche Stephanie leyó una palabra e inmediatamente a mí me vino una fe tremenda y esta mañana se lo comenté a Pat. Solo por la escritura que ella, no por lo que ella predicó, por lo que ella leyó. Entonces vamos a mirar aquí un par de cosas, no sé si son 2 o 3. La primera de ellas es que necesitamos acercarnos a Dios, amén. Y necesitamos de verdad desarrollar una comunión íntima con Él. Pero para eso necesitamos poner primero a Dios. Entonces el primer punto que le voy a dar es: Dios tiene que ser primero en mi vida. No los oí.
Dios tiene que ser primero en mi vida, no de boca para afuera, pero en una realidad viviente. Es el primer punto. Dios tiene que ser primero en mi vida. Y antes de que yo le hable de algunas cosas, la palabra de Dios dice: estas cosas, las del Antiguo Testamento, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Diga conmigo: las cosas del Antiguo Testamento están escritas como un ejemplo para mí y para amonestarme a mí, quien han alcanzado los fines de los siglos. Por eso vamos a leer algunas cosas del Antiguo Testamento, y por eso es que en el libro de Hebreos todos los testimonios que hay son de gente ¿de cuándo? Para que nosotros aprendiéramos y para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de la antigüedad. Tú y yo ya no tenemos disculpa, porque tenemos al Mesías, tenemos el reino y tenemos los ejemplos de ellos. ¿Cuál es el primer punto? Díselo al que está al lado: Dios tiene que ser primero en mi vida. No, no le digas en tu vida, en mi vida. Si es fácil, Dios tiene que ser primero en tu vida. No, Dios tiene que ser primero en mi vida. Dígalo, dígalo: Dios tiene que ser primero haga así, en mi vida. Es fácil decírselo a otra. Pregunta: ¿y tú qué? Dios tiene que ser primero en. Si no, no vamos a tener esa dimensión de vida. Recuerde que Jesús dijo que para poder vivir en esa dimensión de vida hay que ayunar. ¿Por qué? Porque la carne, la presión del mundo, todo lo que se mueve, nuestros trasfondos, nuestros issues, la pata de la que cojeamos, todo está en contra de que vivamos de esa manera y que pongamos primero a Dios en nuestra vida. Y yo le voy a leer algunas escrituras. Estas sí se las voy a leer porque son muchas. Mire, escucha atentamente, escuche la palabra. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz de entre los hijos de Israel, así los hombres como de los animales mío es. Éxodo 13:12. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13:13. Todo nacido mío, todo primer nacido, diga conmigo primicias, diga primogénito. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca, de oveja, que sea macho, dice Dios. Éxodo 34:19. Lo primero es mío, ¿cierto? Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Levítico 27:26. Diga conmigo: Dios tiene que ser primero en mi vida. ¿Le dicen algo esas escrituras que le acabo de leer? Eso era un principio que Dios estableció desde el comienzo, de que Dios debe ser primero, y por eso decía: tu primer animal es mío, tu primer hijo debe dedicármelo a mí. Pero hay más cosas todavía. Hay más todavía, le tengo más. ¿Cuántos quieren más? Entonces, escrituras, por ejemplo, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Eso es Éxodo 34:26. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar de olor grato. Si ofrecieres a Jehová ofrendas de primicias, ¿ok? Y luego dice, habla de lo que tiene que ofrecer, las espigas, etcétera, etcétera. Dice: desmenuzando ofrecerás como ofrenda de tus primicias. De vuestras habitaciones traeré los panes de las ofrendas, el efa de flor de harina, cocidos de levadura, como primicias para Jehová. Todo eso está en Levítico. Luego ahora en Números: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Número 15:21. Números 18:12: de aceite de mosto de trigo, de todo lo más escogido, las primicias de ello presentarán a Jehová, para ti las he dado. Números 18:13: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Diga conmigo: primicias. El Señor dice: lo primogénito y las primicias son míos. ¿Sabe qué es eso? Eso es un símbolo de que Dios de verdad es primero en nuestra vida.
Eso es un símbolo de que de verdad, o es una demostración de que de verdad Dios es primero en nuestras vidas. Pastor, y entonces muéstreme ahora en el Nuevo Testamento lo de las primicias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.